Bienvenidos al episodio 2 de la temporada 7 de Amorte Podcast, donde miramos a la muerte y pérdidas con amor. Yo soy Pati Bueno, su anfitriona. Es un gusto tenerlos de nuevo por aquí. Hoy tengo de invitada especial a Amanda Valenzuela. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta transpersonal con más de 30 años de experiencia en el acompañamiento terapéutico. Ha trabajado en hospitales con pacientes terminales y familias en duelo. Su visión integra lo clínico, lo somático y lo transpersonal. Además, su propia experiencia de pérdidas, incluido el tránsito de su hija hace menos de 3 años, ha nutrido profundamente su vocación. Amanda nos recuerda que el dolor puede convertirse en un portal hacia la transformación cuando lo habitamos con amor y presencia. Espero que gocen este capítulo. Muchas gracias por estar aquí. Qué emoción estar aquí de nuevo con ustedes. Realmente Amorte se ha convertido en un podcast donde se graba cada vez que siento la necesidad de comunicarles o compartirles algo que siento que vale mucho la pena para ustedes. Y bueno, hoy es una de esas ocasiones. Estoy muy contenta de compartir con ustedes a Amanda Valenzuela. Amanda es psicoterapeuta, como les decía hace rato, y tanatóloga. Y fue hace unos meses, ¿verdad, Amanda? Que hicimos contacto, me contactaste. Poquito, como 3 meses. Sí, fue una cosa muy orgánica y realmente fue muy bonito porque me invitó a un café, Amanda, porque quería platicar sobre un proceso muy personal, muy cerca de su corazón y logramos ir a tomar un café para platicar y ahorita les va a compartir su historia, Amanda, lo cual nos llevó a sentir el llamado a hacer algo juntas, algo que las dos teníamos mucho tiempo queriendo compartir con otras personas por nuestros propios procesos y por el acompañamiento que hemos hecho con pacientes, familias, en momentos muy vulnerables de vida. Lo importante que es sentirse acompañado en un momento donde estamos muy vulnerables, viviendo un momento de duelo, de pérdida, incluso a veces es un momento donde estamos frente a la muerte, tocándonos a la puerta y como cada persona tiene una manera tan personal de vivirlo y tan distinto. Y a veces esa pérdida no tiene que ver con una muerte, a veces esa pérdida tiene que ver con un momento de vida que se transforma, que llega a un final y nos marca enormemente. Pero, pero hoy Amanda nos va a compartir su historia personal y con mucha ternura y con mucha vulnerabilidad. Sé que es un tema todavía sensible para ti, Amanda, y pues bueno, muchas gracias por abrirte a estar aquí con nosotros, a querernos compartir y abrirnos tu corazón. Así es que bienvenida, Morta, Amanda. Muchas gracias, muchas gracias. Siento honrada también de poder compartir y poner en palabras algo tan sagrado para mí, Y tan íntimo, y tan íntimo. sí. Y tan fresco quizás, ¿no? Porque ya casi son 3 años que trascendió tu hija. Ujú. Y como decíamos hace rato, de pronto el tiempo se vuelve confuso cuando estamos en medio de un duelo y parece ser que el tiempo se para o Ujú. que quizás pasó una eternidad. Y hay como mucha confusión también en estos tiempos donde estamos viviendo un duelo, que es algo que pasa físicamente, neurológicamente en nuestro cerebro con las hormonas y demás y el sistema nervioso. Entonces, pues bueno, aquí con todo el amor te escuchamos. Cuéntanos sobre ese proceso que viviste acompañando a tu hija Uma.
Pues creo que ha sido el proceso más doloroso de mi vida y sin duda el proceso más amoroso también, ¿no? Una experiencia que yo eh, agradezco profundamente haber tenido la oportunidad de acompañar a mi hija en, pues, en este camino, ¿no? Y cuando digo agradezco, pues claramente no es que agradezca el que, pues el que haya tenido que atravesar por un proceso de tanto dolor, de tanta enfermedad y finalmente de su trascendencia, ¿no? Pero creo que dentro de esa realidad, que es un misterio para mí, ¿no? Y que ahora no busco entenderlo, ¿no? Ni busco comprenderlo, simplemente es algo que me atraviesa, ¿no? Todos los días y que intento eh, integrarlo cada vez con más amor, con más esencia y, y pues también en un sentido entregándome a lo que pues es un misterio, ¿no? Y, y creo que lo que para mí es muy afortunado y me, me llena de sentido en este proceso, pues es el hecho que dentro de esas condiciones tan difíciles haya tenido yo la posibilidad de estar, ¿no? Estar con ella eh, con todo mi corazón, ¿no? Con todo mi amor, con un amor incondicional eh, que finalmente pues hoy lo siento como pues como el regalo que me ha permitido abrir el corazón, ¿no? Abrir el corazón al dolor por la pérdida y también abrir el corazón al amor, ¿no? Al amor que sigue vivo, ¿no? Y que el vínculo pues, cambia de forma, pero el amor nos sigue conectando, ¿no? Y es algo que me nutre, que me llena de sentido, que me llena mm, de oportunidades para aprender a estar más presente en la vida también, ¿no? Ujú. Eh, Tú, tú ya eras tanatóloga antes de que se enfermara tu hija ujú, y me has compartido que durante un tiempo de tu vida estuviste totalmente inmersa en este proceso de acompañar a enfermos terminales en mm, diferentes hospitales, al servicio, algo que desde muy joven te llamó a, era como un llamado de tu corazón muy fuerte. Cuéntanos un poco la diferencia de cuando sentiste este primer llamado antes de tener hijos y después cuando pusiste este acompañamiento y estas herramientas que tenías ujú, ya en práctica, cuando te convertiste quizás también en el familiar, porque es muy distinto a acompañar a otros a cuando estamos atravesando nosotros un proceso mm, de, eh, de, de duelo, de ser el cuidador primario. Cuando hay un vínculo cercano, cambian todas las reglas de todo lo que sabemos como profesionales. ujú, ¿Nos puedes compartir un poco ese proceso y esos cambios que sucedieron? mm. Pues creo que yo llegué por primera vez a pues, a este proceso cuando era muy joven. Estaba en la universidad estudiando la carrera de psicología clínica hace más de 26, 27 años, y fue un poco resultado del azar, ¿no? Porque, digo, creo que una combinación, pero había que elegir en dónde hacer el trabajo social, y entre las opciones estaba acompañar a enfermos en etapa terminal en hospitales públicos, ¿no?
en La Raza, en Centro Médico y Hospital General. Y bueno, yo elegí, este, ese camino y claramente había algo que me llamó, ¿no?, a tomar esa decisión, pero para mí fue muy sorprendente lo que encontré ahí, ¿no? Mm, creo que me me sorprendió mucho que casi una constante, la mayoría de los pacientes que estaban atravesando este proceso de, pues, de tanto dolor, ¿no?, de tanta, em, fragilidad, y con una conciencia, ¿no?, de que la muerte estaba por delante y era algo cercano que iban a vivir, me encontré con tanta vitalidad, ¿no? Me me sorprendió mucho encontrar tanta vida. Eh, recuerdo sus miradas, ¿no?, llenas de luz y de brillo, y para mí era como muy sorprendente que en esos pabellones en donde, pues, estaba la muerte tan presente, al mismo tiempo, hubiera tanta vida, ¿no?, tanta conciencia, tanta presencia y una manera de vivir, eh, pues, que yo no había encontrado en ningún otro lugar, ¿no? Como si como si sintiera que los que estaban ahí estaban mucho más vivos que todos nosotros que estábamos afuera, ¿no? Para mí eso, me atrapó y me generó, por un lado, un deseo genuino de acompañar y al mismo tiempo un anhelo profundo de aprender, ¿no? De aprender a vivir la vida de esa manera, con esa conciencia de la impermanencia, ¿no?, de la finitud, de la fragilidad humana. Y que aunque es algo tan real, ¿no?, pareciera que se ha vuelto un tabú, ¿no? Se vuelve algo que intentamos, ni siquiera nombrar. Y yo creo que, em, este camino me ha permitido cultivar una conciencia de la muerte, una conciencia, eh, de que todos vamos a morir, ¿no? Y de que no es una enfermedad, ¿no? No es un problema que haya que evitar, que haya que controlar, es simplemente parte de la vida y es parte del ciclo, ¿no? Y creo que paradójicamente esta conciencia de la muerte nos despierta una conciencia más profunda de la vida, nos permite estar más presentes en ella, ¿no? Y para mí eso ha sido increíble, increíble. De hecho, era muy joven, ¿no? Estaba yo a media carrera y dediqué mi tesis y fue en relación al acompañamiento a pacientes en procesos terminales con SIDA, que en ese entonces, pues, era todo un tema, ¿no? Ujú. Y me imagino que en esta exploración hay muchas preguntas que surgen acerca de la vida y de la educación de muerte y como toda esta sabiduría que surge cuando estás tan cerca de la muerte. ¿Qué fue de las cosas que más te sorprendió de estas personas que estaban o sea, enfermos terminales o que estaban con mucho dolor, que quizás nunca habías mirado de esa manera cuando dices que sentías que estaban más vivos que nunca? Digamos, ¿qué es lo que más me enseñaron o lo que más me... Algo que quizás no te habías cuestionado antes de trabajar con enfermos terminales, que te sorprendió cuando dices, es que siento que estaban más vivos que personas que estaban en perfecta salud. Pues, yo creo que es un poco en este mismo sentido que, a mí me atraparon los hospitales, ¿no? Cada vez empecé a hacer trabajo social y de ahí me seguí a hacer trabajo como voluntaria y de ahí llegó un punto en el que yo estaba 8 horas en los hospitales, ¿no? Y mi familia, porque era muy joven todavía, vivía con mi mamá, me decía:
eh, o sea, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te llama tanto la muerte, no? Y en realidad, para mí, el simple hecho de atestiguar esos procesos, yo salía de ahí como renovada, ¿no? Revitalizada. Yo decía: "No me desgasta", o sea, todo el mundo pensaba que yo me estaba acabando, y yo salía de ahí con una energía, con una vitalidad, con una, ¿no? Como, em, y me sorprendía mucho, ¿no? Como esta idea que yo tenía de la muerte como un proceso de deterioro, ¿no? Como que implicaba obscuridad, como que implicaba algo que me asustaba, y encontrarme como con una experiencia tan distinta, ¿no? Em, ujú, Me imagino que cuando empezaste a hacer tu familia, dejaste estas prácticas a un lado y Uma enferma muchos años, bueno, llega a tu vida muchos años después de este trabajo que hacías de ujú, acompañamiento y Uma enferma de cáncer y está 4 años enferma de cáncer. Comienza su enfermedad a los 4 años. ujú, ujú, Pero antes de esta experiencia con Uma, tú ya habías vivido un proceso muy fuerte con tu otro hijo. ujú, ujú, ¿Nos puedes platicar un poquito sobre ese proceso de acompañarlo en un proceso también al borde de la muerte, a raíz de un accidente? ujú. Eh, bueno, pues mi hijo de 25 años de edad, se llama Yamil, em, tuvo un accidente hace aproximadamente 8 o 9 años. De repente los tiempos se me... Pero 8 o 9 años, recibió una descarga eléctrica, eh, por un tema de negligencia de la CFE, y 25.000 voltios, lo cual pues es, casi imposible sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó todo el proceso, complicado de, obviamente no tenía posibilidades de sobrevivir, los pronósticos eran así: 2, 3 días va a vivir tu hijo, ¿no? Y yo creo que, pues, que la vida se abre camino de muchas maneras misteriosas, ¿no? Y dentro de momentos tan, pues, tan difíciles, tan complicados, tan trágicos, pues, la vida se fue abriendo caminos, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, pero, contra todo pronóstico, aquí recorrimos todos los hospitales en la Ciudad de México y finalmente nos dijeron: "No hay nada que hacer, señora". Entonces logramos trasladarlo en una ambulancia aérea a Houston, y todo el tiempo estaba la muerte presente, ¿no? Llegamos, el puro traslado me dijeron: "Señora, no va a vivir su hijo", ¿no? Entonces, pues yo decía, que, pues si muere, que muera en el intento, ¿no? De hacer algo. Entonces, bueno, para no detallar demasiado la historia, pues ahí inició un proceso muy complicado de estar de frente a la muerte todos los días, contra todo pronóstico. En ese momento yo realmente, tenía eh, pues casi la certeza de que mi hijo iba a morir, y en realidad yo lo que quería era estar ahí para acompañarlo En su en muerte, su que tú muerte. estabas tan segura que iba a suceder por el cuadro en el que Ujú. estaba él en esos momentos. Y en realidad, bueno, pues, iba como sorteando obstáculo tras obstáculo tras obstáculo, ¿no? Porque, entraba a cirugía cada tercer día y me tocaba firmar la amputación de una pierna, de un brazo, y finalmente, pues, fueron más de 70 cirugías, un año en terapia intensiva y un proceso profundo de aprender a soltar, ¿no? A soltar y a, pues, entregarme a los designios
misteriosos, ¿no? De la vida que de momento te pone enfrente y no hay más que estar ahí, ¿no? Em, y y al día de hoy, pues, mi hijo sobrevivió, es realmente un milagro, y no solo sobrevivió, sino es un ser lleno de luz, de vitalidad, de conciencia de vida, ¿no? Eh, Finalmente, con esto de que iba a perder una pierna, pues, camina perfectamente bien, corre, no perdió ninguna pierna y recorre la ciudad en bicicleta todo el tiempo y bueno, pues está muy vivo, ¿no? Muy vivo, muy despierto, muy presente, muy consciente y, y pues fue una experiencia muy desafortunada, llena de, pues de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje y finalmente fue toda una preparación porque pues al poco tiempo sucedió lo de mi hija. Mi hijo venía llegando de Houston, ya había salido de peligro después de un año de haber estado hospitalizado y al poco tiempo fue que mi hija se enfermó. eh, le encontraron un tumor de cáncer. Es como si casi no te hubieran dado tiempo entre un proceso y otro Ujú, para poder recuperarte, para poder recuperar el aliento ujú. y tener como un respiro en medio de toda esta adversidad, Amanda. Cuando fue el diagnóstico, cuando te dieron el diagnóstico de UMA, tenía 4 años. 4 años. Ujú, Y tú dices que con el proceso de Yamil, todos los días, tú estabas segura de que Yamil iba a morir. sí, era como una, digamos que a lo mejor no era totalmente consciente, ¿no? Hoy lo digo porque pues como que la experiencia va tomando diferentes formas. A lo mejor no estaba totalmente consciente, pero sí recuerdo que yo no me quería separar de él, ¿no? Iba al baño y decía, ¿y si se muere? ¿No? Entonces salía, regresaba corriendo porque yo decía, quiero estar, ¿no? Era Lo como un único, mecanismo de defensa, quizás. em, no lo sé, fíjate, porque yo como que en el caso de mi hijo, que fue un accidente tan tremendo, había una sensación como de, mm, como, yo creo que lo que influyó mucho fue la manera en la que mi hijo estaba asumiendo y enfrentando, ¿no? Como, em, con mucha fuerza, con mucha conciencia, con mucha determinación de estar en la vida, ¿no? Y eso a mí como que me aligeró un poco, ¿no? Y me permitió estar más desde un lugar de acompañarlo en lo que fuera su destino, ¿no? A diferencia de mi niña chiquita, que al tener 8 años para mí era todavía mi bebé, ¿no? Y como madre se vive, aunque no es así, pero pues sentimos que la responsabilidad de su vida es nuestra, ¿no? Y también en ese sentido creemos, ¿no? Em, que tenemos el poder de hacer algo para que no suceda. Entonces, digamos que la experiencia de mi hija yo la sentí más como si fuera un reto para mí, ¿no? Y no voy a permitir, y no va a pasar, y voy a hacer lo que tenga que hacer, pero mi hija va a estar bien, porque es mi trabajo, ¿no? Es mi papel. En el caso de mi hijo, como que ya estaba más, pues sí, yo lo veía ya un ser más independiente, con una vida propia, con un destino desconocido para mí, ¿no? Y mi niña, pues, era mi bebé, ¿no? Entonces, Cuando le diagnosticaron tenía 4 años. 4 años. Ujú, Sí. ujú, Entonces, cuando empezaste este proceso, como dices, Amanda, entraste en este proceso con, ok, como mamá, necesito tener toda la energía disponible para hacer todo lo que está a mi alcance como esta persona responsable de ella para mantenerla viva, para mantenerla segura ujú, y ujú, para que ella esté bien. ujú, ujú. Y entonces, ¿qué sucedió? Mm, pues, digamos que a partir de ese diagnóstico, fue un cáncer, sarcoma de Ewing en la columna, que es uno de los cánceres más agresivos que hay. Em, el pronóstico era
pésimo, ¿no? El 98% de los casos mueren y el tiempo de vida, me decían, entre 8 meses y 1 año, ¿no? Y en ese momento para mí, como te compartía hace rato, eh, yo les dije a los doctores, o sea, no me vuelvan a decir ese porcentaje, para mí no es importante en realidad, solo necesito ese 2% para que, pues, ese 2% para la familia sea el 100%, ¿no? Y poner toda la energía y todo el enfoque y toda la fuerza, ¿no? Y toda la confianza y la fe en ese 2%. Y hicimos, todo lo que pudimos, ¿no? Eso también me da una sensación de mucha paz. En medio del dolor hay como una paz, ¿no? Y como una, em, mm, certeza de que hicimos todo lo que pudimos. Y, pues, iniciamos una búsqueda, digo, fue el protocolo convencional, de quimioterapias, de trasplante de médula, y fueron 4 años. Afortunadamente fueron 4 años, porque, pues, nos decían ni 1 año, y fueron 4 largos años, eh, pues, llenos de dolor y también llenos de vida. Y justamente esto que te compartía, que había experimentado en hospitales muchos años antes, ahora estaba tan presente al acompañar a mi hija, una niña, em, pequeña en edad, pero con una sabiduría profunda, profunda y con una conciencia, eh, eh, muy amplia, ¿no? Enfrentó todo el proceso con mucha dignidad, ¿no? Con mucha conciencia, con mucha fuerza, con mucha entrega y al mismo tiempo con aceptación, ¿no? Em, Tengo cantidad de memorias hermosísimas que me inspiran, ¿no? Que ahora conforme va pasando el proceso, voy recuperando, porque digamos que al principio como que había muchos recuerdos de lo doloroso, ¿no? De los momentos de tanto dolor, porque este cáncer pues era sumamente doloroso. Y, y ahora eh, experimento como que me vienen muchísimas memorias de experiencias, de momentos de mucha felicidad, ¿no? De mucha plenitud. Em, Recuerdo una anécdota que se me hizo así, que se quedó grabada en mi corazón. En algún momento jugábamos, nos gustaba hacernos como una casita de campaña y entonces entre los sillones o entre, ¿no? Y entonces ahí nos quedábamos a dormir, como que acampábamos. Y en una de esas ocasiones empezamos a jugar verdad o reto, ¿no? Y, y yo pues como con una inquietud, una curiosidad de hacerle una pregunta, pero también con un poco de temor, ¿no? Y la pregunta fue, ¿eres feliz? Y me conmueve mucho recordarlo, porque, porque me dijo, ay mamá, o sea, hazme una pregunta inteligente, por supuesto que soy feliz, ¿no? Y yo pues, o sea, como no entendía, ¿no? Porque la hice con miedo, desde mi experiencia. Y me dijo, por supuesto que soy feliz, ¿por qué no sería feliz? Y yo, ¿y por qué eres feliz? Pues obvio, por todo, ¿no? Soy la más feliz. Y, y bueno, experiencias y momentos y lecciones como esos me dejó para siempre, ¿no? Y, y me encanta poder recordar también eso porque creo que aunque tuvo una vida desde mi entender, ¿no? Muy corta, al mismo tiempo creo que tuvo una vida muy completa, muy llena de sentido. em, y la muerte no la tomó por sorpresa. Era una niña que tenía esa conciencia y tan la tenía que, que un día antes de morir nos pidió permiso a su papá y a mí para morir, ¿no? Y nos dijo,
Mamá, yo estoy muy bien con eso, ¿no? Estoy muy tranquila. Yo solo quiero que ustedes estén bien y que estén listos, ¿no? Y, y bueno, para mí es una experiencia, es un tesoro, ¿no? Es una experiencia sagrada, llena de dolor que me atraviesa todo el tiempo y también llena de sabiduría, de amor, de, de inspiración para mí. ¿No? Te escucho y tengo que hacer una pausa para respirar porque me doy cuenta que dejo de respirar y seguro también muchas personas escuchándonos dejan de respirar porque no, no nos podemos imaginar lo que es, ¿no? Perder a un hijo que no es natural, no Mm, es natural en el orden de la vida. mm. Entonces, cuando tu hija te pide permiso para decirte, ya es tiempo de que me vaya, de que es tiempo de morir y les quiero pedir permiso para morir, ¿qué le contestas a tu hija, Amanda? En realidad, no solo fue la pregunta, sino como el lugar desde donde lo hizo, ¿no? Yo la sentí tan presente, ¿no? Em, con tanta claridad de lo que estaba diciendo y con tanto amor y con tanto respeto hacia ella y hacia nosotros, que en realidad para mí fue muy claro en ese momento, ¿no? Le dije, mi amor, así no soy yo quien te tiene que dar permiso, ¿no? Gracias, gracias por, por haber recorrido estos años conmigo, por haberme regalado la oportunidad de acompañarte, ¿no? Con tanta fuerza, con tanta determinación, con tanta alegría, con tanto amor como lo hizo, que en realidad, aunque me hubiera encantado que viviera 80 años más, realmente yo sentía que no le faltaba, o sea, eh, es un poco complicado esto decirlo, porque por un lado estaba mi anhelo de que viviera muchos años, pero por otro lado había una sensación de que había cumplido con su misión, su vida había tenido todo el sentido para mí y aparte había luchado con mucha fuerza y tenía todo el derecho de, de dejarse descansar, ¿no? Me pareció que fue, pues, tan claro que yo no podía hacer absolutamente nada más que abrazarla y acompañarla también en esa, pues en esa claridad, en esa decisión, ¿no? Mm, Recuerdo que otra de los puntos que tocamos en esta plática cuando tuvimos este café que nos dieron como pauta a querer ofrecer este espacio que estamos por abrir y por crear juntas, era hablar de, en ese momento que tú estabas tan concentrada en estar con ella, en poder cuidarla, en todas las cosas que aprendiste a hacer para tú poder entregarte a ese proceso con todo tu corazón, ¿no? Desde canalizarla, desde tú mm, ser quien hacía como todos los cuidados, los protocolos, todo. cocinarle, Mm, aprender tantas cosas para poder acompañarla de la mejor manera. ujú, Era este amor desbordado. Hablabas de lo de lo que significaba para ti en esos momentos recibir apoyo tanatológico, que en esos momentos mm, para ti no había lugar mm, para ese apoyo, ujú, que lo sentías hasta invasivo. ujú, Y, pero después de que falleció Uma, buscabas como un espacio de acompañamiento donde pudiera haber una comunidad más que una terapia una a una. ujú, ujú.
¿Nos puedes compartir por qué era? ¿Cuál era tu sentir en Ujú, este acompañamiento que estabas buscando? ujú, ¿Y por qué antes de que falleciera Uma estabas un poco renuente a recibir este acompañamiento? mm. Sí, yo creo que cuando estaba acompañando a mi hija, eh, para mí era justamente porque la muerte estaba tan presente, es que yo atesoraba cada momento con ella, ¿no? Cada momento de vida. Y para mí poner la mirada en la muerte era distraerme, ¿no? Era como dejar de estar en el presente, dejar de estar en la vida con ella, aquí, ahorita, ¿no? Yo decía, pues si mi hija muere, cuando muera, tendré toda la vida para procesarlo. Pero ahorita ella está aquí y ella está luchando, ¿no? Ella tiene la mirada puesta en la posibilidad. Y para mí acompañarla era poner la mirada en el mismo lugar, ¿no? En la posibilidad, en la vida, en aquí estás hoy. Y si estás hoy aquí, es todo lo que necesito para estar contigo. Entonces, para mí era como que me quitaban el tiempo un poco, ¿no? El tiempo mm, tan preciado que era estar con mi hija, ¿no? Porque todo el tiempo estábamos leyendo, escribiendo, dibujando, hacíamos máscaras. El hospital era como Fantasías Miguel, o sea, eso me decían los doctores, o sea, máscaras, piñatas, entonces para mí era tan sagrado el tiempo en la vida que 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 prepararme para la muerte era, pues, quitarle tiempo a la vida, ¿no? Y cuando murió mi hija, por supuesto, empecé a buscar desesperadamente todo tipo de apoyo, ¿no? Terapias, 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 terapias. Y además fue cuando me metí a estudiar para doula de muerte en una escuela en Madrid, que ahorita te platico por qué fue esa inquietud, pero en esta búsqueda, la verdad es que, digo, todo me sirvió, no puedo decir que no. De alguna manera, pues, me nutrió y me ha permitido estar aquí el día de hoy, ¿no? Pero pero sí creo que lo que yo estaba necesitando más que otra cosa era una comunidad, ¿no? Era como un espacio en el que yo sintiera, em, encontrar como un hogar, ¿no? Para ese dolor, encontrar eh, testigos, ¿no? Que pudieran ver mi dolor, ¿no? Y simplemente atestiguarlo sin quererlo eh, curar, ni sanar, ni modificar, ni apresurar, ni apurar, ¿no? Que eso para mí fue muy fuerte porque yo, digo, estoy segurísima que toda mi red de apoyo, mi familia, em, pues con todo el amor han estado acompañándome de la mejor manera, pero creo que em, para quienes es más difícil acompañarnos es para quienes más nos aman. Y de alguna manera yo me sentía sola porque compartir el dolor con mi mamá era, no, vas a estar bien, ¿no? Como también el propio dolor, mi dolor le lanzaba, ¿no? Lo mismo hacia todos lados, ¿no? Entonces, mi dolor era una amenaza para la gente que más me ama, ¿no? Entonces, sentía yo como la angustia, ¿no? La prisa, vas a estar bien, ¿no? Y no encontraba un espacio simplemente para estar con él, ¿no? Para sentir que simplemente la importancia de poder encontrar un espacio para habitarlo, ¿no? Para habitarlo, para compartirlo, para encontrar un lenguaje común para el dolor y también para el amor, ¿no? Para ese vínculo invisible que permanece vivo y que necesita encontrar un lenguaje diferente, un lenguaje propio, ¿no? Y, y pues en esta cultura en donde le tenemos fobia al duelo y al dolor, ¿no?
tenemos como una adicción a la felicidad, ¿no? Entonces, el dolor era como amenazante, ¿no? Y de alguna manera vivirlo en soledad te aísla. Claro que tiene una parte importante, porque también los momentos de soledad y de silencio y de estar conmigo eran muy importantes, pero yo necesitaba un espacio en el que sintiera que pertenecía, ¿no? Que, que mi dolor no amenazaba, no asustaba, ¿no? Que podía ser mirado sin juicio, sin, sin prisa. Sin una necesidad de encontrar una solución para quitarlo. Exacto, exacto, porque, pues porque el duelo no es una enfermedad, ¿no? Que haya que curar, no es un obstáculo que haya que quitar del camino o resolver, ¿no? No es un problema que debas resolver. Y creo que esta idea hace muy distinto el proceso. Em, el duelo es un pasaje de la vida profundo, ¿no? Profundo, es un camino de amor. em, Implica un proceso de transmutación, ¿no? De transformación profunda, porque la vida cambia y cambia para siempre, ¿no? Y pensar que todo va a volver a ser igual entorpece el proceso, le quita toda esta posibilidad de riqueza, ¿no? Y, y creo que el dolor merece vivirse con todo el espacio, con toda la dignidad, ¿no? Eh, porque, pues porque el duelo habla de una historia de un amor profundo, ¿no? Ujú, Absolutamente. ujú, Y recuerdo que en el momento que estábamos teniendo esta conversación en el café, se despertó una profunda añoranza de las dos, de poder mm, compartir un espacio a pesar de que, bueno, yo estoy viviendo todavía un duelo, creo que ya voy de salida, ¿no? Un duelo muy distinto, pero que también tiene un lugar y que no se compara ni tiene por qué compararse mm, porque es muy diferente a la pérdida de un hijo, pero la pérdida de una pareja también en muchos momentos y no siempre, ujú, este, te deja en un momento vulnerable donde quizás necesitas tiempo para ujú, ujú, atravesarlo, ¿no? Entonces, Uma está a 3 años ujú, de haber trascendido y yo tiene 2 años, 9 meses que me separé de mi pareja. Entonces estamos apenas como retomando y como hablamos desde otro lugar, como si hubiéramos sido unas antes en la manera en que acompañábamos antes de vivir esta pérdida ujú, y ahora somos otras. ujú, ujú, ¿No? Como nuevas, como renovadas, como con nuevas miradas. ujú, Y entonces fue cuando se nos ocurrió qué tipo de espacio podríamos ofrecer ujú, para hacer un acompañamiento y cómo lo podríamos hacer, porque pues, las dos estamos sumamente ocupadas y en esta ciudad atravesarla, hacerlo presencial era difícil y poder ofrecer un espacio para otras personas que no viven en la Ciudad de México también. Y fue cuando hablamos sobre el círculo de duelo, un mm, espacio donde podemos acompañar desde una mirada somática, es decir, permitir que el cuerpo hable más que un proceso intelectual, ujú, un proceso de cómo que tiene que ser categorizado, cuantificado, que tiene que tener pasos como si fuera una receta, mm, un espacio donde podemos sostener el que cada quien vaya compartiendo cómo está viviendo su pérdida, que puede ser desde una pérdida por una muerte, puede ser una pérdida por una ruptura de
una pareja o de alguna amistad o una pérdida de trabajo o síndrome de nido vacío, que también estás justo atravesando ese otro duelo, y tantas otras pérdidas que hay, que muchas a veces no tienen nombre o no tienen un valor dado o reconocido por la sociedad, ¿no? Y que es importante, ¿no? Como poder tener un espacio donde podamos ser mirados sin un tiempo, como dices hace rato, ¿no? Entonces, em, ¿qué te hizo tener como este anhelo, a pesar de este momento tan vulnerable que estás viviendo, decir, sí tengo miedo, sí hay una parte mía que todavía está muy tierna, pero, pero siento que me hace muy bien ponerlo al servicio? Bueno, por un lado quería compartir algo en relación a esto de los diferentes tipos de duelo, que algo que me parece muy valioso justamente de esta posibilidad de hacer un círculo de duelo, un espacio común, es que justamente cuando yo compartía mi experiencia de pérdida, es como que había una comparación, ¿no? Era como que, entonces, como si naturalmente midiéramos el dolor, ¿no? O tuviera, y, y empecé a darme cuenta eh, que es muy importante encontrar un espacio para el dolor más allá de las historias, ¿no? El dolor es el mismo. El dolor, em, desde este lugar, como que la historia em, no es tan importante. Y lo que me parece y me emociona muchísimo es encontrar un espacio para, digamos, hermanarnos desde el dolor, ¿no? No desde esta idea, ¿no? O desde este juicio de qué duele más o qué duele menos, ¿no? Sino un espacio en el que podamos encontrar eco en el dolor, ¿no? Y desde ahí como reconectar con un sentido de pertenencia, ¿no? Em, como humanidad, porque esta separación con la que yo me encontraba constantemente, ¿no? Cuando alguien me decía, yo estoy en duelo, ay, no, pero no, eso no. Entonces yo decía, es importante que todos los dolores encuentren un lugar y puedan ser bienvenidos, ¿no? Eh, con la misma importancia, y vivirlos con la misma dignidad, ¿no? Porque el dolor que más nos duele es el propio, ¿no? Y es pues el que toca recorrer finalmente. Ujú. Eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta era, sí, me Ya recuerdo. se me olvidó cuál era la pregunta. Eh, No, que a pesar de que estás ah, en un espacio todavía ujú, muy ujú, vulnerable, ujú, ¿qué te llevó a decir, estoy lista para dar el paso? O no sé si estoy lista para dar el paso, pero mi corazón tiene el deseo genuino ujú, de poner al servicio ujú, esto que ujú, estoy atravesando ujú, para otras personas que quizás no tienen una comunidad o recursos. ujú. Yo creo que mm, no sé si esté lista o no esté lista, pero sé que de alguna manera, entre muchos de los regalos y em, de las cosas que el duelo me ha dejado, una de ellas creo que tiene que ver con la compasión. Y en ese sentido, es como, pues, este anhelo digamos, no nada más la empatía y la posibilidad de resonar con el dolor, ¿no? Sino como un pasito más allá, en el que tengo el deseo profundo y el anhelo de que este dolor también se convierta en un recurso que lo pueda poner al servicio. Y creo que en ese sentido también es una posibilidad y una oportunidad para seguirme acompañando, porque sé que
este proceso de duelo me va a durar toda la vida y corresponde al amor que me va a durar toda la vida, ¿no? Y que entonces, de alguna manera, este espacio yo lo veo como una posibilidad de servicio, de acompañar con todo el amor, pero también de seguirme acompañando y de ser acompañada, ¿no? Em, Siento que una parte importante del proceso es encontrar un sentido a ese dolor, ¿no? Y no buscarlo como una meta, ¿no? Como un objetivo, sino es algo que llega como resultado del camino recorrido, ¿no? Y yo siento que eso, eh, pues, es parte de lo que me ha motivado y me mueve, ¿no? Llevar a la acción esto y poder crear un espacio como el que a mí me hubiera encantado encontrar, ¿no? Ujú. Muy valiente. Pues Y sí. pensaba en algo que me parece importante, mencionar, Ajá, porque, en algún momento mencionaste el miedo, ¿no? ajá. Y creo que y lo quiero mencionar porque creo que es algo común también, ¿no? Cuando estamos en estos procesos, da miedo compartirlos, ¿no? Da miedo, digamos que el dolor nos invita a aislarnos naturalmente, y más en una cultura en la que el dolor amenaza, ¿no? Y asusta, y y te aísla, ¿no? Ujú, Entonces, creo que el miedo para mí, en este proceso, se ha convertido en un mapa, ujú, en ujú. una invitación clara de que esos lugares que me asustan, em, son lugares en los que también voy a encontrar sanación, ¿no? Entonces, Me encanta esto que dices. digamos, yo no me peleo con el miedo lo entiendo perfectamente bien, pero creo que lo que es importante es aprender a mirarlo también de otra manera y decir, si me asusta, ¿no? Em, Creo que puede ser una señal de por dónde hay que caminar, ¿no? Y, y en ese sentido para mí es como, como importante nombrar el miedo porque está, ¿no? Sí. Está presente. Ujú. El miedo, la tristeza, el enojo, la negación, la frustración, todas estas, la vergüenza, Ujú. La todas culpa. estas, ajá, la culpa, todas estas emociones que nos cuesta mucho trabajo Mm, darles un buen lugar, mm, permitirlas, ¿no? Es como rápido, necesito resolverlas, necesito transmutarlas, ujú. necesito encontrar, Hacer algo, ¿no? hacer algo Ujú, para poder ujú, superarlas. ujú, ujú. ¿Y cómo sería poder darles espacio, el tiempo necesario con amor? Sostenerlas simplemente, ¿no? Sí, Habitarlas, sí, ¿no? sí. Habitarlas. Ujú, El tiempo que nos acompañen. Sí. ujú, ujú. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues Amanda, para cerrar el programa, nos va a acompañar un pensamiento, no sé si es un pensamiento o una frase de Uma. Mm, eh, sí, yo quiero compartirles una frase que me regaló Uma pocas semanas antes de morir, y es una frase que se quedó grabada en mi corazón y en mi alma. Uma me dijo, la vida siempre florece, mamá. Y, y esa frase me ha acompañado desde entonces como una semilla de esperanza y de amor profundo. Y se las comparto con la certeza de que mm, la vida siempre encuentra formas misteriosas de florecer, incluso en el dolor, incluso en la pérdida. Y bueno, se me hace hermoso poderles compartir este regalo que Uma nos dejó. Mm, Mm, Me toca profundamente esa frase y me hace pensar como en, en la mirada de amor, ¿no? El juego de palabras de amor a la muerte.
es mirar a la muerte y a las pérdidas con amor y poder también hacer espacio para mm, todas, para todas las gamas de todas esas emociones que nos acompañan mm, en ese proceso mm, tan humano y que nos va a tocar humanamente a todos en este viaje de compartir por aquí. ujú, Muchas gracias, Amanda. Gracias por la invitación a mm, formar un equipo para poder acompañar a otras personas en sus pérdidas, en sus duelos, por la valentía, por el amor y por también la vulnerabilidad para poder estar como humanos acompañándonos unos a otros y ese valor mm, tan importante. mm. Es un regalo, es un honor, es un privilegio acompañar eh, corazones y acompañar en la vulnerabilidad humana, en la verdad también. Muchas gracias, Pati, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a todos por escucharnos y esperamos que si saben de alguien, si alguno de ustedes que nos está escuchando está buscando comunidad para poder acompañarnos en duelos, pérdidas, los esperamos con muchísimo amor. Y si saben de alguien más que necesite en estos momentos una comunidad para compartir su duelo, pues también por favor que compartan este podcast para que sepan que hay un espacio que los está esperando. Mm. Hasta la próxima, con mucho amorte. Yo soy Pati Bueno, aquí acompañada de Amanda. Amanda Valenzuela, Hasta la próxima. Muchas gracias. gracias.